19 horas. Ahora está. Quiero dar las gracias a la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile por la oportunidad que tenemos de escuchar a dos personas que nos van a acompañar hoy día, dos profesionales en la salud, la doctora Carolina Paz, geriatra en la provincia de Temuco específicamente, quien trabaja en el Hospital Regional y también en Clínica Alemana de Temuco, y a la doctora Inia Pérez, que es infectóloga, internista también, y que trabaja en Clínica Alemana en toda esta contingencia. Tenemos la oportunidad de conversar de dos grandes temas. Las protagonistas y quienes nos van a poder nutrir en esto, obviamente, son nuestras respectivas asistentes, y quiero agradecerles de antemano por estar presentes acá. Sabemos que son horas familiares, sabemos que son horas personales, pero el desprendimiento se agradece. Nuestros temas y lo que nos convoca hoy día son el tema del desconfinamiento y el tema de las vacunas. Y vamos a tratar de hacer un mix para poder escuchar las dos cosas. Yo sé que va a ser un poco disruptivo, pero la idea es que podamos hablar de esto y poder entrelazar lo que se pueda. En primer lugar, me gustaría darle la palabra a la doctora Carolina Paz, quien es una líder en potencia, fue una de las pioneras en el sur, a hacer geriatría en lugares donde prácticamente no había nada. Nos comentaba hace unos minutos que es 7 años que lleva en todo esto, es todo un proceso a partir de cero. Yo la felicito, me enorgullece escuchar que personas con ese empuje puedan liderar esto, y dentro de poco ojalá tenga más compañías de geriatría. Doctora Paz, muchísimas gracias por esto. No sé si quiere dar algunas palabras con respecto a lo que estamos viviendo por ahora. Sí, primero, bueno, hay otra colega que ya llegó hace un año a acompañarme, así que por suerte ya no estoy tan sola, así que eso ha sido algo muy, muy gratificante, ¿ya? Qué bueno, qué rico. Bueno, bien. Dale, sí, dale. Una de las cosas que queremos escuchar y que nos encantaría, doctora, es saber cómo se está tomando este tema del desconfinamiento allá en el sur, que están siendo líderes también en este proceso. Mira, bueno, todas las realidades se viven región a región, ¿cierto? Y dentro de una misma región también en comuna, ¿ya? En general han habido distintas etapas de, llamemos, focos de contagio, por lo tanto el tema del desconfinamiento ha sido igual progresivo y muy similar a lo que ha pasado en todo el país, ¿ya? Pero de a poco se han ido retomando, digamos, funciones, primero las básicas, ¿cierto? Y luego ya fueron ampliándose a comercio, ya más generalizado, ¿ya? Pero en general, las personas mayores, dado el contexto de cuarentena obligatoria de mayores de 75 años, ¿cierto?, que se tenía hasta este domingo, era muy escasa, digamos, las salidas que podían tener, ¿ya? Entonces, en general, el desconfinamiento se ha dado más en la gente joven, por llamarlo así, hasta este momento, y ha sido progresivo. Uno ve las medidas de precaución que se toman, digamos, de distanciamiento físico, el uso de elementos de protección personal, ¿ya? Pero en general se ha ido dando de forma progresiva y en la práctica se ha ido de a poco, más que adquirir una nueva normalidad, es adquirir el adaptarse a vivir con este virus por el momento hasta que aparezca una nueva vacuna, y ahí Inia nos va a poder ilustrar más respecto a eso, ¿cierto? Pero en general es eso, ¿ya? Hasta el momento, como te digo, las personas mayores en general han estado más que nada encerradas, ¿ya? ¿Se ha notado mucho miedo por parte de las personas mayores a salir a esta realidad? En general, la verdad que sí, de a poco se ha tratado, digamos, de... El miedo está, al principio estaba el contagio, y la verdad que poco a poco el miedo al contagio, entre comillas, se fue disminuyendo proporcionalmente al compararlo con la aparición de otras problemáticas que tenían que ver directamente con la afectación de la funcionalidad y problemas en la esfera de salud mental,
¿ya? O sea, tanto trastornos de ansiedad, trastornos de ánimo, el deterioro y trastornos conductuales en los pacientes con demencia, que muchas veces en este contexto de confinamiento, ¿cierto? Este encierro en el que se les impuso por edad, no se descompensaban, digamos. Cambiaba su rutina, dejaron de ver a las personas habituales, muchos pacientes que tenían, y lo he visto, digamos, directamente con mis pacientes que estaban con kinesioterapia, por ejemplo, de mantención y que mantenían una actividad física y una funcionalidad súper estable en todo este contexto, se deterioraron muy rápido, empezaron a aparecer muchos síndromes geriátricos, delirium, caídas, ya, malnutrición asociada al estado de ánimo, trastornos de sueño, etcétera. Entonces ha sido, la verdad que esa es la mirada, digamos, de complejidad de la situación que implica. Qué difícil, qué complejo, pero bueno, se están adaptando las personas en eso. Estamos conversando con la doctora Carolina Paz, que es geriatra en la ciudad de Temuco. Nos está dando un poco de los tips de lo que está sucediendo en el sur con este proceso de desconfinamiento. Pero además nos acompaña la doctora Inia Pérez, infectóloga de Clínica Alemana en Santiago, a quien también le agradecemos su participación. Y queremos ir aclarando, doctora Pérez, concepto. En primer lugar, ¿qué es una vacuna de coronavirus? ¿Qué es lo que se espera como tal? ¿Y qué es lo que se ha ido generando actualmente respecto a esto? Hola, buenas tardes. Yo primero que nada quiero agradecer la invitación. Creo que siempre es bueno que podamos tener estos minutos de conversación y de aprender juntos. Yo siempre he dicho que el coronavirus, porque nadie sabía nada hasta que partió el coronavirus. Entonces, ha sido un cambio bastante rápido de generar conocimiento, de generar medidas, de un cambio de rutina, de un cambio de manejo, de cambios de trabajo, etcétera. Entonces, en ese sentido, ha sido un camino que hemos tenido que aprender. Ahora, ¿qué es lo que es una vacuna contra el coronavirus? Bueno, las vacunas lo que son es a través de la inyección de algún componente de un virus o bacteria, ya sea la bacteria completa, ya sea parte del virus, una proteína, etcétera, es que estimulemos a nuestro sistema inmune a crear anticuerpos contra esa infección, ¿ya? Y esto lo podemos lograr, como les digo yo, ya sea con algunos virus atenuados, con algunas partes proteicas de bacterias, ¿ya? Y el tema con el coronavirus, ¿qué es lo que pasa? Que el coronavirus es un virus nuevo, un virus para el cual aún no tenemos ningún tipo de vacuna, ¿ya? Entonces eso es lo que nosotros, lo que están tratando de hacer los fabricantes de las vacunas, es encontrar una vacuna, encontrar esa molécula que sea, ya sea o es el virus completo o una molécula específica, parte de su RNA, etcétera, que tenga la suficiente capacidad de poder generar esa respuesta inmune y así lograr una inmunidad idealmente a largo plazo, ¿ya? Así que eso es una vacuna contra el coronavirus, a diferencia de la vacuna contra la influenza, cuando fue la pandemia de la influenza H1N1, que ya teníamos vacunas contra la influenza. En el caso del coronavirus es un virus totalmente distinto, que no es tan fácil como llegar y decir, esta es la molécula que va a causar la inmunidad. Tenemos que empezar a buscar qué es lo que causa la inmunidad, ¿ya? Y es por eso que hoy en día existen distintos tipos de vacuna con distintas partes del virus o virus completos o otros virus que acarrean parte del coronavirus, probándose cuál tiene la suficiente capacidad de crear esta inmunidad a largo plazo. Perfecto. La verdad que se vienen desarrollando algunas, vamos a conversar de eso. Una de las grandes dudas que tenemos con esto del desconfinamiento, doctora Paz, es cómo toma la gente las medidas que vienen y al escuchar las palabras vacuna, si es una esperanza, si es que se va a relajar el sistema. ¿Cuál es la sensación de los equipos de salud en geriatría que están viendo ustedes allá, doctora Paz? O sea, en general, esto va a ser algo progresivo, ¿ya? Que hayan liberado, digamos, en ese aspecto esta cuarentena a este millón de personas de mayores de 71 años, incluso para nosotros mismos, ¿cierto? Que cada vez empiecen a haber más libertades, por decirlo así.
no significa que la pandemia se haya acabado y que el coronavirus ya no exista. Está aún, y eso no va a acabar hasta que no llegue la vacuna. En el intertanto, las medidas deben de persistir en cuanto a aislamiento físico, y aquí hago el énfasis en el físico y no social, sobre todo en nuestro grupo etario de pacientes, ¿cierto? El uso de elementos de protección personal, el uso de alcohol gel, de lavarse las manos, ocupar, si le incomoda la mascarilla quirúrgica o vocal, ¿cierto? Ocupar máscaras faciales, etcétera. En la práctica, mantener todas las medidas de protección general, digamos, que se están utilizando para poder mantener esta situación, que como le digo, independiente de, va a ser algo muy progresivo que se va a ir instaurando de a poco en el tiempo. Sí, no hay duda con respecto a esto. Una de las grandes confusiones que ha tenido, y si es que se puede aclarar un poquito, doctora Paz, el tema de la diferencia de lo que es una cuarentena versus confinamiento. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Conceptualmente, si nos vamos estrictamente al concepto, son distintos, en el sentido de que confinamiento habla de la acción de confinar y hace alusión a recluir y a encerrar, digamos, literalmente. Ya, de hecho, es un término muy ocupado en el aspecto judicial, ¿ya? Y cuarentena es un tipo de aislamiento preventivo y que se da en el contexto sanitario, que se da para las personas, digamos, incluso animales, etcétera, ¿ya? Pero tiene esa connotación y es por un tiempo establecido. En un periodo y razones sanitarias, principalmente es esa la característica y la diferencia. Ahora, claro, en términos de prensa, por decirlo así, se han utilizado prácticamente como sinónimos. Perfecto. Esa aclaración es importante porque la gente se confunde con términos, pero al final de cuentas quedamos casi todos encerrados. Estamos conversando con la doctora Carolina Paz, geriatra en la ciudad de Temuco, y la doctora Inia Pérez, infectóloga en Clínica Alemana de Santiago. Todo esto es gracias a la organización de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, para las personas que se están incorporando. Estamos hablando sobre el tema del desconfinamiento desde el sur, a quien agradecemos a la doctora Paz que nos dé su opinión, y del tema de vacunas con la doctora Inia Pérez. Doctora Pérez, uno de los grandes problemas que hay en relación a las vacunas es los procesos que necesitan las vacunas para validarse. La gente jura que porque ya llegó a aprobarse en un paciente, en 3 meses más se va a estar vacunando. ¿Es así? Bueno, esta es una típica pregunta que a uno le hacen. Y yo creo que es súper importante tener claro lo que implica hacer una vacuna, ¿ya? Hay que pensar que, como yo les decía recién, existen distintos tipos de vacuna con distintos tipos de moléculas, ¿ya? Una vez que yo identifico una vacuna, una molécula, que yo creo que esa molécula va a tener capacidad de generar una respuesta inmune, la tengo identificada en el laboratorio, lo primero que vienen son los estudios preclínicos, que son probar esa vacuna en animales en general, que es para ver que esa molécula sea segura de administrar, finalmente, ¿ya? Una vez que la vacuna pasa esa primera etapa preclínica, vienen los estudios clínicos, ¿ya? Y aquí pueden haber escuchado que está en estudio fase 1, fase 2, fase 3, y es importante entender qué significa cada una de esas fases para entender por qué el producir una vacuna no toma menos de 1 año a 1 año y medio, y siendo muy, muy así, apurando mucho el proceso, llegamos a esos tiempos, ¿ya? La fase 1 es cuando yo tengo esta molécula que ya probé en animales y que voy a ver, ahora la voy a probar en un grupo de personas sanas para ver que sea segura de administrarla en humanos, ¿ya? Después de que yo definí que era segura de administrarla en humanos, viene la fase 2 de los estudios, que en la fase 2 lo voy a administrar en personas enfermas y voy a ver que la vacuna genere la respuesta que yo quiero. En este caso, genere una inmunidad, genere que las células T, nuestros linfocitos T, produzcan anticuerpos contra ese virus o esa bacteria. Después de la fase 2, viene la fase 3, que es ya los estudios un poco más masivos.
Entonces, en esa fase 3, yo ya identifiqué mi vacuna que generaba la producción de anticuerpos, determiné la dosis en que tengo que administrar esa molécula, voy a probar que esa vacuna a nivel poblacional tenga un efecto de evitar la infección, ¿ya? Entonces, a ello lo voy a ir a probar en grupos mucho más grandes de gente. En general, los estudios fase 3 se hacen de entre 1.000 a 3.000 personas y vemos cuántos de ese grupo se infecta y hace la enfermedad, ¿ya? O sea, estamos exponiendo a la vacuna a la realidad de veamos si efectivamente nos protege. Ahora que creó inmunidad, veamos si efectivamente nos protege. Y después de la fase 3 vienen recién la fase 4, que ya son como los estudios poblacionales, que es ver ya, un poco se liberan las vacunas, ¿ya? Generalmente los estudios fase 4 ya se hacen con las vacunas aprobadas. La mayoría de las vacunas se aprueban entre fase 3 pasando a fase 4. ¿Ya? Para hacer todo ese proceso es un largo proceso, hay que pensar que muchísimas vacunas quedan en el camino, ¿ya? Y eso hace que hacer una vacuna no tome menos de 1 año a 1 año y medio. En el caso del coronavirus, nos queda todavía un buen camino. Las vacunas más adelantadas están recién iniciando su fase 3. ¿Ya? Eso significa que esta fase 3 les va a tomar varios meses de reclutar gente, probar la vacuna, ver que esas personas efectivamente no se enfermen y poder así comprobar que tengan anticuerpos a largo plazo. Así que después de eso viene la producción masiva para poder liberarla, ¿ya? Así que nos queda un largo camino aún por recorrer. Viene un tiempo difícil, de mucha expectativa, y eso es uno de los grandes problemas que preocupa a nosotros desde el punto de vista de la geriatría. Estamos conversando con la doctora Carolina Paz, geriatra en la ciudad de Temuco, hospital regional, y también de la clínica alemana de Temuco, y la doctora Inia Pérez, infectóloga de Clínica Alemana de Santiago. Todo este espacio está prácticamente organizado por la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, y quien lidera esto específicamente Marcos Píldola y la doctora Tiare Quirós, a quienes agradezco que nos haya permitido este espacio. Doctora Paz, su opinión es clave en esto con respecto a qué debe tomar como recomendaciones la población geriátrica, nuestras personas mayores, con este desconfinamiento. ¿Qué recomendaciones le da? Porque entiendo que hay muchas cosas por hacer en vista de lo que viene. En general, lo primero es tener claro que el riesgo sigue estando. Entonces, que el desconfinamiento no significa conceptualmente volver a lo que teníamos antes, digamos, a pre-COVID, por decirlo así, ¿ya? Segundo, hay que evaluar de forma individual cada perfil de persona mayor, dado que la población mayor es muy heterogénea, ¿cierto? Entonces, como recomendación, poder evaluar distintos aspectos, primero, que tienen que ver con el estado afectivo, ¿cierto?, en el que esté el paciente. Por otro lado, muy importante también el estado funcional, evaluar, determinar si hubo algún tipo de afectación de la funcionalidad en este contexto del confinamiento, ¿cierto?, en estos meses. ¿Por qué? Porque en la práctica, si ha habido un deterioro funcional leve o moderado, ¿cierto?, el paciente potencialmente no va a poder volver a retomar su vida exactamente igual que antes. Entonces, va a tener que haber un proceso de rehabilitación para poder retomar eso, la vida anterior. Por otro lado, también es importante determinar a dónde se va a ir el paciente. Lo que pasó en muchas partes es que personas mayores, autovalentes, que vivían solas en este contexto de confinamiento, se fueron a vivir con hijos. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Van a volver a ese departamento, por decirlo, solos? ¿O van a volver qué personas los va a acompañar? A lo mejor vuelven solos con la persona la asesora de hogar que iba todos los días. Va a haber más riesgo de que se contagie si vuelve y está expuesto a esta persona que entra y sale de forma diaria. Entonces, hay varios factores que considerar. Los antecedentes, las patologías crónicas, si estas estuvieron en control o compensadas durante este proceso, si requieren o no una evaluación médica pronta. O sea, tiene que haber una especie, llamémoslo, de preparación, de transición a nuevamente volver a retomar la vida previa al COVID, ¿ya? Considerando por sobre todo la funcionalidad
que es global, ¿cierto? Cognitiva, motora, que es nuestro pronóstico de salud finalmente en las personas mayores. Además, perdón, para complementar, además de todo lo que es el hecho de las personas que sí están en condiciones de poder y que no tuvieron afectación mayor por este confinamiento y que van a retomar sus cosas, en la práctica de seguirse cuidando, de evitar las aglomeraciones, las multitudes, ¿cierto? Y seguir manteniendo las precauciones. Finalmente, es una, comillas, es un desconfinamiento, pero con precaución. Qué difícil. La palabra precaución pueda frenar un abrazo de unos hijos a una persona que uno no ha visto durante meses. Yo creo que en eso tenemos que ser súper prudentes. No sé qué sensación tienes, Carolina. Sí, o sea, ese ha sido un gran tema y de forma personal igual pasa, digamos, en la práctica primero el concepto de que el aislamiento sea físico y no social, ¿ya? En cuanto a haber cortado y haber mantenido en una burbuja a esta persona mayor, ¿cierto? Y habiendo otras vías de poder mantener un contacto desde ya toda esta misma instancia, ¿cierto? Todo lo que son las videollamadas o que ahora es clásico las celebraciones de los cumpleaños por Zoom, ¿cierto? Todo esto. Por otro lado, también está una cosa, puede ser abrazar, ¿cierto? Pero también está escuchar, digamos, sentarse a comer, compartir de cierta forma, manteniendo el distanciamiento físico. Si finalmente es eso, manteniendo las precauciones, la higiene, el lavado de manos, pero eso no significa que tú vayas a abandonar por proteger, porque finalmente va a ser peor. Justamente. A mí me encantaría complementar un poco una cosa que está diciendo Carolina, que tenemos que recordar que parte de quedarnos adentro, de quedarnos guardados, de cumplir con estas cuarentenas, todo, es porque queremos proteger que el otro se enferme también. Y es una forma también de demostrarle nuestro cariño, nuestra preocupación a ese otro que es más lábil, que tiene más riesgo, que puede enfermarse más. Entonces, sobre todo hacer un llamado en este minuto en que de a poquito nos acercamos a momentos en que ya vamos saliendo un poquito de este encierro. En el sur nos van ganando, van un poquito más adelante que acá en Santiago, que seguimos todavía bastante encerrados. Pero ojalá que sigamos pensando en el otro, no en que qué bueno que me quitaron mi encierro, ahora puedo salir, ahora puedo moverme, sino que sigamos pensando en esa otra persona que no puede salir y que queremos cuidar también. Exactamente, va a ser un tema complejo, la emocionalidad con la prudencia, el criterio, el sentido común, en fin. Mantener las medidas de protección, que finalmente, no sé, si va a salir, tratar de pensar en todas las cosas que eviten que se exponga. No sé, si va a ser un tiempo muy prolongado, que lleve su colación, que no tenga que estar pasando a un supermercado o a un kiosquito, que ande con un alcohol gel en las manos, ¿cierto? Que antes de salir pase al baño para que no le den ganas de ir al baño en el intertanto, por ejemplo, como literalmente como planificar la salida para que sea, digamos, lo más segura posible. Y evitar las salidas innecesarias también. Porque, oye, ahora que se están liberando esto, es como que la gente está con mucha ansia de poder salir, entendiblemente. Pero también saber que las salidas tienen que ser a lo que necesitamos salir de verdad, no salir por salir. O sea, si puedes comprar por internet, hazlo. El tema está en que desde nuestra mirada, en nuestro grupo etario, en general los hijos manejan eso, porque si bien hay un gran porcentaje que tiene acceso a internet y que lo maneja bastante bien, hay otro que no. Entonces, por un lado, eso es súper importante, el concepto de que la idea es que no vaya al mall a pasear, o sea, que no vaya al mall. Exacto. Pero en la práctica, por otro lado, creo que el grupo etario de personas mayores son los que más han cuidado. O sea, no requerían, desde mi punto de vista, y esta opinión es muy personal, tener una cuarentena obligatoria, que igual yo sé que generó polémica en nuestro chat de geriatras, ¿cierto? Divididas, digamos, las opiniones en cuanto al cuál es el riesgo de protección y las consecuencias potenciales que eso pudiera tener, ¿cierto? Pero en la práctica es importante considerar que finalmente, sí, son un grupo de riesgo, pero son los que más se cuidaban, y finalmente los vectores son los jóvenes.
Muchas veces, muchas personas mayores no se infectaron por haber salido ellos a la calle, sino porque los pasó a ver un nieto o un hijo y no tomó las precauciones. Y a eso va un poco mi comentario de decir que el otro tiene que cuidarse por los que son más lábiles, porque eso lo vemos frecuentemente. Sí, sí. Así es. Estamos conversando con la doctora Carolina Paz, geriatra en Temuco, y la doctora Inia Pérez, infectóloga en Santiago. Nos están dando los tips que necesitamos para poder desconfinarnos y qué esperamos de las vacunas. Se nos ha pasado volando el tiempo, llevamos prácticamente 30 minutos. Me encantaría que podamos dejar desde el punto de vista, doctora Pérez, un mensaje infectológico específicamente con este tema de las vacunas para no crear falsas expectativas. Aterricemos esto y después me encantaría que la doctora Paz nos dé los tips generales de qué espera ella como geriatra que vive la vulnerabilidad de las personas mayores, de sus pacientes y de las familias de sus pacientes. Bueno, sobre la vacuna, yo creo que tenemos que ser muy cautos, ¿ya? Entendemos, sabemos que muchas de nuestras esperanzas están cifradas en la vacuna, ¿ya? Pero nos queda todavía un largo camino para poder decir si efectivamente la vacuna va a ser nuestra solución. No lo podemos decir aún. No sabemos de las vacunas que están en desarrollo qué tan capaces van a ser de efectivamente evitar una infección por coronavirus, ¿ya? Y tampoco sabemos qué porcentaje de la población va a tener una respuesta inmune a la vacuna. Hay que recordar que las vacunas tienen distinta porcentaje de respuesta en la población. Es así como la vacuna de la influenza, por ejemplo, un 60% de las personas que la reciben realmente generan inmunidad. Entonces, en ese contexto, tenemos que seguir manteniendo las medidas de precaución. La vacuna no es nuestro único camino y todavía no podemos decir que vaya a ser nuestra salvación de esta pandemia. Yo creo que lo más importante aquí es cuidarnos entre todos, seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria, mantener las medidas que ya muy bien Carolina las ha dicho, el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, el lavado de manos, cuidar al otro, protegernos, evitar salidas innecesarias. Y esta inmunidad que todavía no sabemos también cuánto va a durar, que es otro tema muy, muy importante que hoy en día está cada vez más en discusión, de cuánto dura la protección si uno se enferma o si uno se vacuna. Son muchas dudas que todavía tenemos, ¿ya? Así que yo llamaría más que nada a ser cautos, a preocuparnos del otro, a seguir las indicaciones, a mantener las medidas. Yo creo que eso es como, y tener claro que de aquí a que nos llegue una vacuna va a pasar un buen tiempo aún. Ya yo no espero que nos llegue la vacuna antes del próximo año y bastante avanzado del año, la verdad, a nuestra realidad. Probablemente a otros países pueda llegar un poco antes. Muchas gracias. Doctora Carolina Paz. Bueno, como mensaje final, ahora que el desconfinamiento está siendo cada vez más progresivo, creo que es el momento de mayor riesgo, porque se va a empezar a ver muchos descuidos y finalmente los descuidos van a ser los factores que van a provocar que más personas se enfermen y dentro de esto potencialmente poder haber más personas mayores también infectadas. Por lo tanto, reforzar las medidas, y no las voy a repetir, cierto que ya hemos conversado en todo, a lo largo de todo este diálogo, que tienen que ver con las medidas generales de protección, ¿ya? Y finalmente, bueno, solo para complementar el tema de las vacunas, que para nosotros como geriatras, y esto no es solo con COVID, en realidad siempre con las vacunas excluyen en todos los estudios a este grupo etario, entonces genera aún más incertidumbre saber, primero, la respuesta que va a tener en nuestros pacientes, pensando en la inmunosenescencia y en las potenciales reacciones adversas que no están exentas las vacunas, ¿cierto? Y que en esta población, sobre todo los más frágiles, pudiesen acentuarse aún más. Entonces, la incertidumbre de la población general para nosotros, en nuestros pacientes, es aún más. Por lo tanto, volver a reforzar el hecho de mantener las medidas aún más en este momento de proceso de desconfinamiento. Perfecto, muchísimas gracias. Simplemente quiero aprovechar de mencionar que Jimena Muñoz nos escribe a la sociedad en este diálogo y hace una apreciación que me parece muy interesante. Dice, entonces, prevención a través de la educación colectiva.
A eso se resume esto, o sea, tenemos que trabajar entre todos en la prevención de lo que viene. El riesgo es enorme de lo que estamos haciendo, pero la necesidad también es enorme. Quiero agradecer a la doctora Inia Pérez, infectóloga de la Clínica Alemana. Sé que ha liderado todo este tema de COVID con un tremendo esfuerzo. Lo vivimos desde muy cerca. Muchísimas gracias por su tiempo, doctora, y a su familia. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Y a la doctora Carolina Paz, quien es una líder en potencia que tenemos como geriatra en el sur de Chile, una líder, una pionera, por quien mucha gente la aprecia bastante, y su tiempo, doctora, al igual que de su familia. Así que muchísimas gracias. Los comentarios son de que ha habido mucha claridad con todo lo que se ha dicho, y esto es lo que necesitamos. Muchas gracias por acompañarnos y gracias a la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile por el espacio. Que estén muy bien. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Chao, chao. Bien. Adiós. Chao.